Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirles que Gastón está un poquito retrasado. Acabo de recibir un mensaje de él que está llegando, está digamos en tránsito en el auto, así que se va a demorar unos minutos. Me pidió que por favor lo esperemos. Bueno, mientras tanto, como siempre, voy a agradecer a las instituciones y empresas que nos apoyan y nos permiten realizar estas reuniones. Les voy a recordar que esta reunión, como todas las otras, las grabamos y están en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a todos aquellos que quieran ver alguna reunión pasada, pueden hacerlo. También pueden suscribirse a nuestro canal. Ahí, digamos, una vez que uno se suscribe, cada nuevo video que se sube, el canal mismo se encarga de avisarles. También quiero recordar que está abierta la inscripción de todos aquellos que quieran colaborar en forma voluntaria con la asociación. Simplemente se tienen que comunicar con la dirección de correo es info@rioparaná.org.ar. Bueno, los esperamos. Y bueno, y ahora no tengo más que decir que esperemos que llegue Gastón. Hola. ¿Sí? Bueno, les reitero a las personas que están llegando que estamos esperando unos minutos, que Gastón, que es quien va a exponer en el día de hoy, llegue. Me pidió que por favor lo esperemos. Alberto, ¿te pudiste comunicar con la persona que te di o los datos que te di para que te puedas comunicar? No, Olegario, no puede. No me contestó en realidad. Pero te pasé un mail también. Sí. No me contestó ni el mail, ni el Facebook, ni el Instagram. No me contestó Bueno, ninguno. hablale a Laura entonces, que te diga, a ver, no creo que hayan cambiado las direcciones. Ah, vos me preguntás por Lucrecia. Sí. Sí, Lucrecia sí me comuniqué, sí. Ah, bueno. Sí. Sí, ya me comuniqué todo. Gracias, Olegario. Tito, está Vigo. Ahí está el padre del disertante. Sí, está Vigo. Ah, Javier, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien, un gusto. Estamos Bueno, muy bien. esperando a Gastón, que nos pidió unos minutos que lo esperemos, que está llegando en este momento. Hola Javier, Bueno, ¿cómo estás? ¿cómo anda? Oh, Mario, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Yo Olegario, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, estaba demorado Gastón, así que vamos a esperarle unos minutitos.
Bueno, voy a aprovechar y les voy a pasar la agenda de los próximos Zoom. Bueno, El martes que viene, que es el martes 16, vamos a tener la presencia de la periodista Susana Merlo y el doctor Valles, Guillermo Valles, que es el embajador uruguayo en Brasil. Ellos van a hablar sobre el agro y la nueva oportunidad que eventualmente se puede presentar. Eso es el martes 16 a las 20 horas. El martes siguiente, el martes 23, vamos a tener la presencia del doctor Edgardo Zablowski, que es el rector de UCEMA, y el doctor Walter Castro, reconocido también docente. Walter Castro es de Fundación Libertad. Y el martes 30, también a las 20 horas, vamos a tener la presencia de la doctora Sandra Pita, que es una científica también muy reconocida. Con ella vamos a hablar sobre el tema de vacunación y sobre la pandemia. Bueno, así que están todos invitados y los esperamos. Bueno, Macanudo, gracias. Perdón, Tito, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Cuándo dijiste que venía Sandra Pita? El 30 de El marzo. 30 de Sí, marzo. ahí está Gastón, ahí llegó, el 30 de marzo. Hola Gastón. Hola Tito, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, Gastón, verte. Bueno, hola Gastón. disculpen la demora, pero bueno, recién llego de Acamasoa y como estoy a 1 hora y media, siempre mi día es así un poco. Perfecto, un gusto, muchas gracias por acompañarnos, Gastón. Bueno, muchas gracias a vos por siempre la invitación de querer saber lo que hacemos y cómo ustedes también se pueden comprometer. Bueno, yo voy a hacer esta pequeña presentación. Yo creo que a Gastón lo conocemos, pero vale la presentación. Gastón es doctor magíster en economía, licenciado en administración de empresas, escritor y fundador de Acamasoa Argentina. Y miren, una cosa particular y llamativa, a mí por lo menos me llamó la atención, la frase que él tiene en su WhatsApp, una frase de Winston Churchill que dice así: nunca rendirse, nunca, 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 en nada grande o pequeño, enorme o minúsculo. Creo que la frase esa un poco te pinta, Gastón, y creo que es un reflejo de tu trabajo y de tu pasión. Ahora vamos a hacer la exposición. Gastón nos va a contar un poco de la obra de Acamasoa Argentina y después, por supuesto, abrimos a las preguntas de la gente. Y bueno, Gastón, adelante, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias Tito y a todos los que están por la invitación. Siempre es un placer hablar de algo que a uno le apasiona y que también tiene la seguridad de que el ser humano, en cualquier lugar que se halle, representando el sitio que le haya tocado en su vida dentro de la sociedad, tiene sensibilidad ante el dolor del prójimo. Y lamentablemente estamos en un tiempo de la Argentina en donde es muy fácil encontrar a alguien sufriendo, muy fácil. Quizás como nunca antes en la historia de este país. Hay que caminar menos de 1 metro para mirar a alguien que necesita una mano, que lamentablemente pide comida, que no ha podido concluir sus estudios, recorrer, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, ya que sé que mucha de la gente que está en este Zoom es de Santa Fe, y saber que, por ejemplo, somos la 3ª provincia del país con más villas de la República Argentina. Siempre cuando doy estas charlas me gusta contextualizar para que podamos comprender el drama en el que nos hemos metido. Porque muchas veces cuando hablamos de la pobreza pensamos que es el norte argentino, pensamos que es un drama de la comunidad huichi, del Chaco salteño. Bueno, será Formosa, ¿por qué no Montequemado en Santiago del Estero? Y la realidad es que existen en el país 4.100 villas. Ese número es gigantesco. Es tan grande ese número que si uno juntase a todas las villas del país,
serían 330 kilómetros cuadrados, más grande que la superficie de Ciudad de Buenos Aires. Hemos llegado a una instancia en donde el 50% de la población argentina vive detrás del umbral de la pobreza. 22 millones de seres humanos. Y el número que a mí más me impacta, quizás porque, bueno, no dejo de tener 32 años y pienso mi vida cuando estaba por concluir la escuela secundaria, que hoy el 65% de los niños y jóvenes menores de 17 años son pobres. Ese número es alarmante porque marca un poco la Argentina que hemos construido y también el porvenir del país si no trabajamos seriamente el tema de la pobreza. A la pobreza hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que comprometerse, hay que meter los pies en el barro, pero también saber que es un problema que en el siglo XIX era la forma natural del ser humano. ¿En qué sentido? En el siglo XIX éramos 1.000 millones de personas y el 96% de la población mundial vivía en pobreza. Es decir, que el hambre y el hombre eran sinónimos. Hoy, en cambio, hasta antes del COVID, se estimaba que la pobreza iba a estar en el 7.2%. 6.000 millones de personas en los últimos 250 años salieron de la pobreza. Claro, hay 800 millones viviendo hoy en la pobreza, 200 más se sumaron por el COVID. Pero sí es interesante saber que estamos en el punto porcentual más bajo de la pobreza. Por mucha razón, muchos de ustedes me podrían decir, bueno, Gastón, pero el ser humano no es un porcentaje. Bueno, Gastón, pero los pobres tienen nombre y apellido, tienen historias, trayectorias, desilusiones, fracasos. Es cierto, pero también marca un camino, es decir, la pobreza no es un destino ineludible. La pobreza no es una fatalidad. Puede ser erradicada, incluso en el quinto país más miserable del planeta. Incluso comenzando en un basural del tamaño de 60 canchas de fútbol. Esa es la historia de Pedro Peca, un sacerdote sin recursos, pero con una determinación a toda prueba que donde la gente veía hambre, enfermedad, él veía una ciudad. Eso es un poco la invitación también. Veo acá a mi padre, amigos de mi padre, a gente que conozco, otras que no tanto, y la invitación es a no darse por vencido, un poco lo de Churchill, a darse cuenta que todavía hay muchas cartas por jugar. Pero bueno, uno tiene que saber también de que hay muchos tipos de ayuda. Y metiéndonos un poco en el tema de hoy, creo que es fundamental saber que, aunque cuesta reconocerlo, hay ayuda que daña. Este concepto es interesante razonarlo. ¿Puede haber ayuda que dañe? Sí. Porque cuando uno convive con el dolor humano, es lógico que se conmueva, pero tiene que tratar de dar una ayuda que efectivamente posibilite a la gente que vive en la pobreza empezar a emerger. A veces se habla de la caña o del pescado. Desde mi óptica, ninguna de las dos cosas. Hay que dar la fuerza para sostener la caña. Si es posible, juntos ver en qué río empezar a pescar y luego caminan por su cuenta. Pero si yo doy simplemente la caña y digo, vayan a estudiar, vayan a trabajar, la cosa no es tan fácil. ¿Por qué? Por ejemplos muy prácticos que les puedo dar de toda la historia mía de trabajar en pobreza. ¿Cómo hace una chica que tuvo un embarazo a los 13 años, que cría a su hijo desnutrido, que su pareja está en la cárcel, que no terminó el secundario, que su madre es prostituta, que apoya la cabeza en la tierra todos los días antes de irse a dormir, que escucha balas y de repente ponerse a estudiar y a trabajar, presentar un currículum y salir y progresar? Por eso uno tiene que adentrarse en esos dramas. No obstante, no es que porque arrancaste con esa línea de partida distinta, inevitablemente vas a perdurar en la miseria. Tampoco la otra. Bueno, pobre gente, sufrió tanto que necesariamente le tengo que dar colchones, chapas e ir de a poco a destruirle la dignidad. La dignidad es tan importante como el oxígeno, quizás más importante que el alimento, que el agua, porque la dignidad es el espíritu de un ser humano. Cuando vos se la sacás, le robaste las ganas de vivir. Y eso es lo que veo muchas veces con el asistencialismo. A mí me toca muchas veces hacer los ingresos de Acamasoa y siempre le hago preguntas muy profundas y cuando veo que la conversación ha llegado a su punto cúlmine,
Les digo de todo corazón, Ludmila, ¿tu abuela vivió en la pobreza? Sí, sí, la verdad que en la pobreza. ¿Tu mamá? Sí, Gastón, nosotros, no sabés lo que era mi casa, mis hermanos, algunos murieron. ¿Y vos me estás jodiendo, Gastón? No, te estoy hablando en serio. ¿Y tu hija, tu hijo, Juani? Y bueno, Gastón no estaría acá. Bueno, lo que te están ofreciendo no te saca de la miseria, te perpetúa en ella. Abracemos otra cosa, abracemos el estudio, abracemos la disciplina, abracemos el trabajo, abracemos el hecho de hacer algo que quizás los resultados los veamos o no. Esa fue la grandeza de los próceres, por eso a mí siempre me han gustado los verdaderos próceres argentinos, como San Martín, como Favaloro, como Belgrano, gente que hacía cosas sabiendo que quizás los resultados no lo iban a disfrutar. No obstante, ellos van viendo que terminan la secundaria, que terminan el primario, que son contratadas laboralmente, que aprenden a hacer vigas, estribos, que saben usar una caladora o un circular, aprenden a soldar, tienen sus huertas hidropónicas. La gente les compra lo que quieren y no por caridad, lo que producen, mejor dicho, y no por caridad, que muchas veces pasa. Por caridad ayudamos, pero qué lindo cuando la gente compra la calidad de algo bien hecho, como les pasa con las huertas hidropónicas. Ahora, si les parece, me gustaría presentarle algunas cosas que pueden ayudar al marcar esta charla, alguna presentación. No sé, Tito, si estoy habilitado para hacerlo. Gastón, quedaste con la cámara fija. A ver, dame un minuto que la desconecto y la vuelvo a ver ahí. Y ahora... como si se hubiera trabado. Me dice que está fallando. ¿Quieren que salga y vuelva a entrar rápidamente? Dale, perfecto. Dale, salgo y vuelvo a entrar. Ahora sí. Perfecto. Entonces subo la Dale, presentación. dale. Ahí se logra ver. Todavía, ahí está, Gastón, ahora Bien, sí. está viendo. Sí. Bueno, primero quiero hablar un poco de Pedro y de Acamasó Madagascar, porque es interesante ver el caso de una institución que Dios quiera Pedro sea ya la sexta vez que lo nominan y gane este año finalmente el Premio Nobel de la Paz. Creo que se lo merece por un trabajo de 52 años. La primera cuestión a reflexionar es esto que él dice: con trabajo, educación y disciplina se puede vencer la pobreza. Muchos de los que están acá en la charla probablemente lo hayan escuchado en su casa. Si te educas, vas a tener oportunidades. Si trabajás, vas a poder adquirir tal o cual cosa que necesitas para vivir dignamente. Pero hay que tener constancia, hay que tener disciplina. Es decir, que lo que ha hecho Pedro es volver al origen de mucha gente que vino a la Argentina a principios del siglo XX hambriado, escapando de guerras, de revoluciones, de conflictos políticos, religiosos, etc. Un poco la definición de lo que para mí es Acamayoa y es Pedro Peca, que quizás es el nombre que de alguna forma lidera esta obra con sus 72 años, pero trabajando como si tuviera 20. Fue capaz de crear una asociación humanitaria en el quinto país más miserable del planeta. Madagascar es un infierno de hambre. Imagínense, un infierno de hambre es eso. 5 rutas que atraviesan esta isla enorme. Mortalidad infantil de 600 por 1000, tenés 10 hijos, se mueren 6 antes de cumplir un año.
el 70% de la población es desnutrida crónica. Ustedes saben que la desnutrición, el cerebro no acepta deudas atrasadas, entonces muchas veces quedan secuelas irreversibles, problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, funcionales, psiquiátricos, psicológicos en quienes han padecido esta patología tan profunda. El 65% es analfabeto y el 92% de la población vive con menos de $2 por día. Con ese panorama trágico se armó una ciudad de 30.000 personas. Ayer leía un informe de Acamazoa, Madagascar. ¿Saben cuánta gente recibió el año pasado? ¿Cuánta gente golpeó la puerta en Acamazoa como diciendo, che, necesito una mano? 37.825 personas. Es un número alarmante, pero también ha logrado armar una organización dispuesta a ayudar hasta el final, como él dice. Y se calcula que 500.000 de personas han salido de la pobreza gracias a todo esto que van a ir viendo. La frase final a mí me encanta porque Acamazoa significa buenos amigos. Y fíjense que en la frase final él dice que justamente Acamazoa es un estado en espíritu, es saber de que hay que servir. ¿A quiénes hay que servir? Al hermano, a la hermana, al pueblo, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, no olvidar a nadie, eso es servir. Y Acamazoa puede realizarse en cualquier parte del mundo, porque nadie se encierra y nadie es insensible al amor, al respeto, a la verdad, a la compasión, a la compañía. ¿Por qué ustedes están acá a las 8:22 de la noche? Porque no se han encerrado, porque no es lindo vivir ignorando el dolor del prójimo, porque no es lindo tratar de ser feliz entre infelices. Bueno, un poco lo que hace, que esto es más técnico, pero lo importante, Acamazoa potencia las capacidades humanas, como Amartya Sen, el economista premio Nobel hindú, que hablaba de que más allá del sitio en donde vos hayas nacido y la condición en la que te encuentres, es importante potenciar las capacidades humanas. Y entonces acá hay una forma de intervenir la pobreza. Bien decía Aristóteles que hay que ser de la vida como un arquero con una flecha, apuntando un objetivo. Y Pedro y Acamazoa busca esto. Bueno, un ser humano tiene capacidades globales, vitales, estratégicas, hay un contexto. ¿Cómo se sale de la pobreza? Bueno, tienen que acceder a servicios sanitarios, tener cloacas, luz eléctrica, agua potable, ¿alcanza? ¿No? Porque incluso habrá que hacer maternidades, sitios de trabajo, viviendas, centros de acogida para las situaciones límites. Estando allá en Madagascar, enterramos 5 personas en 30 días. Estando allá también pregunté, Pedro, ¿cuánta gente enterraste vos en tu vida? 5.000. Es muy natural hablar con él y que diga que enterró gente. Y eso le ha hecho preguntarse cosas. ¿Cómo se entierran los pobres? Lo viví hace muy poco. Enterrando a una criatura de 2 años que murió electrocutado por no tener un disyuntor que vale 1.600 pesos. Esa es la Argentina que hemos hecho. Y te parte el alma ver esos velatorios que por supuesto se hacen como se puede. Pero decir, loco, ni siquiera enterrar dignamente a la gente. A ese país hemos ido. Pero bueno, uno va encontrando fuerzas y acá entonces se hacen reglas comunitarias y se busca educación de todos los niveles, se tiene que forestar porque el país está deforestado y bueno, y así va caminando. Cuando llegué allá me preguntaba, bueno, que hay un tipo con un silbato y dice, vayan a trabajar, vayan a estudiar. Fue muy ignorante mi primera apreciación, porque al cabo de 3 días dije, qué tonto. Cuando uno tiene ejemplos, cuando uno vio a su papá, a su mamá trabajar, cuando tus viejos te dijeron hay que estudiar, cuando viste que lo lógico era ser buena persona, uno empieza a ver el comportamiento del ser humano cuando la generación siguiente... Entonces los niños iban solo a estudiar, los adultos iban solo a trabajar, y fíjense, miren este barrio de Acamazoa y díganme si ven una reja. ¿Quién vive mejor? ¿Nosotros o ellos? Vean la pulcritud. Los caminos, las ambulancias, porque ahí me encanta un concepto de Pedro.
pero mucha gente me dice, y pagamos los impuestos, ¿dónde van mis impuestos? Y yo los entiendo si este país es de loco. Tenemos la segunda presión tributaria más alta del planeta, después de la isla de Comoros, y por supuesto eso explica gran parte de la falta de posibilidades de generar riqueza en la Argentina. Pero si el Estado no lo hace, ¿qué hacemos? Nos encerramos, como si esto se va a solucionar solo. Y ahí me encanta esa idea de hacer los caminos, de tener las ambulancias, de hacer los hospitales, de cultivar espirulina para vencer la desnutrición. En cada barrio de Acamazúa son 22 distribuidos en 1000 kilómetros. Eso también es fantástico, porque una cosa es hacerlo en un sitio, como pudiera ser un barrio privado, y separarlos en barrios, y otro es hacerlo en 1000 kilómetros y ver lo mismo. Ver los edificios de todos los niveles son las escuelas. Ver las calles, los caminos y siempre pensar sitios de trabajo. Y lo último que se hace es la iglesia. Porque bien dice Pedro, si vas a ayudar a un pobre, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, le pregunten la nacionalidad, el credo religioso y la ideología. Ayúdalo y listo. Después si quiere creer, perfecto, vemos si hacemos una casa para Dios, para orar, pero los pobres no tienen casa. Y eso también ha hecho que, por ejemplo, las misas de Madagascar sean de 12.000 personas, son una fiesta. ¿Por qué nuestras misas van 5, 10, 15, 20, como veo acá en Buenos Aires? Porque nos olvidamos que para los que sean católicos o judíos o cualquiera, porque Jesús, más allá de si uno cree o no que es el Hijo de Dios, era un hombre de acción. Uno lee el Evangelio y es cierto que ora, pero se la pasa haciendo. Y esa es la mejor manera de transmitir una idea, de convencer. Las canteras de piedra, que son quizás las más conocidas, 4.000 personas contratadas en las canteras de piedra, revolviendo desechos de basura, se dieron cuenta que si picaban las canteras, iban a poder obtener piedra, los adoquines servirían para hacer las bases de las casas y las calles, y después se podía seguir picando, comprar camiones y vender. Esta idea de emprender, de tener propiedad privada, de poder fomentar el salario, los incentivos. Pedro será sacerdote, pero tiene mucho de economista, de psicólogo, de sociólogo, de hombre humilde, que fue aprendiendo y que sabe que no conoce todo, pero que puede ir aumentando cada vez más su saber. Lo que les decía, las canchas de fútbol, los cementerios a la izquierda, las misas, y a la derecha los centros de acogida, que son sitios muy hostiles, como los que construía la Madre Teresa de Calcuta. Porque es cierto que Acamazúa tiene una mirada que hay que evitar el asistencialismo, pero hay situaciones límites. Si un chico está por morirse de desnutrición, no hay mucho que dudar. Si una persona está enfermo terminal, hay que ayudarlo. Entonces esos centros de acogida es para los casos límites. Para cuando una persona tiene salud, tiene edad, la ayuda nunca debe ser permanente, jamás. Los distintos barrios se pueden ver un poco cómo están pensados, pero vean qué distinto a veces a nuestros barrios sociales. Los pobres pueden vivir dignamente. Y esa es la primera parte de la charla, y ahora me gustaría comentarles un poco de Acamazúa, Argentina, que siempre uno trata de decir, bueno, no, en la Argentina también se puede hacer. A ver. Denme un minuto. Esto es otra cosa. Ya paso, ¿no? Deme un segundo, por favor. Ya no sé ni lo que tengo abierto en la computadora de tantos archivos que hay. Ahí se abre. Ahí lo ven un poco. ¿Se ve, Tito? Para que me quede tranquilo. No, Gastón, estamos viendo una carpeta, un directorio. ¿Y ahora? No. A ver, dame un minuto que cierro todo y lo vuelvo a abrir. Dale.
Ahora me parece que vamos a poder. ¿Ahora sí? Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos desde Acamazoa, Argentina? Tuve la suerte de viajar a Madagascar, de convencerlo a Pedro que era posible extender a la Argentina su obra. Nos honró integrando el consejo de asesores de Acamazoa, Argentina, guiándonos muchas veces, dándonos consejos, palabras de aliento. Su familia también se involucró y se involucran ambos de donde pueden y siempre están en constante apoyo de una obra humanitaria que tiene sus luchas, sus decepciones, sus fracasos, sus victorias. El combate de la pobreza es complejo, es arduo, es como la roca de Sísifo, que uno nunca para de caerse y levantarse y cargarla y levantarse, días mejores, peores, pero esto surge, primero esto que yo les comenté, desde mi óptica, ¿qué necesita la Argentina? Nutrirse de dignidad. Siendo más concreto, dejar de hablar de las intenciones. No tenemos más tiempo. No podemos hablar más de las intenciones, hay que hablar de los resultados. Ser muy concretos, muy respetuosos, pero hablar de los resultados. Si alguien viene a hablar de una política pública de educación, evaluar cuáles resultados han sido en tal cual o política parecido, igual. En la lucha contra la pobreza, también hay que hablar con seriedad porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Y ahí los datos que le fui dando. Pedro se fue hace 52 años cuando la pobreza era del 3%. La multiplicamos por 15. Que el 50% no concluya la educación secundaria es alarmante. Pero ¿saben cuál es el número más alarmante? Que de los 23 millones de individuos que hoy están en edad de trabajar en la Argentina, si tomamos de 18 a 65 años, 9 millones no terminaron la secundaria y estamos dentro de la sociedad del conocimiento, de un mundo competitivo, dinámico. Y yo los entiendo a los empresarios cuando me dicen, no encuentro gente productiva, no encuentro gente capacitada para este mundo, pero que hemos destruido la educación. Y a veces mucha gente me dice, bueno, no seas tan crítico al asistencialismo. ¿Sabes qué pasa? En el año 2002 había 2.400.000 planes sociales. Hoy hay 9,5 millones de planes sociales. Me pasé toda la cuarentena viendo un cartel que me daba vergüenza, que festejemos que 9 millones de personas recibían un ingreso familiar de emergencia, más allá de la necesidad de la pandemia. Pero eso no debiera ser una buena noticia, más allá de que se justifique para una situación límite. Entonces yo siempre digo, ¿hay imagen más gráfica del fracaso del asistencialismo que hoy 11 millones de personas coman en comedores? Que el total de la población de República Checa coma todos los días en comedores. Un país no se hace con comedores. Gracias a Dios que existen y alimentan a los que no pueden hoy comer, pero se hace con empresas, con fábricas, con gente emprendiendo, generando riqueza, con niños en la escuela, con adultos formándose. Hoy se demora 6 generaciones de salir en la pobreza, por eso el combate es tan arduo. Ojalá nosotros lo logremos con estas generaciones que van naciendo en Acamazoa, pero si vos nacés en Suiza, en una generación salís. Y no siempre fue así la Argentina. Por eso en cada pueblo del país se ve un cartel que dice en cada calle de algún pueblo de un país o una ciudad, mi hijo el doctor, porque este era el país de la movilidad social. Ahora sería mi abuelo el doctor. La pobreza de la Argentina con toda la crudeza, que hay que mostrarla. Muchas veces se busca la foto de Kevin Carter, en donde estaba ese niño y se veía el cuervo tratando o de comer o no a esa criatura. Bueno, nosotros tenemos la foto Kevin Carter, sacada en diciembre del 2017, se puede seguir sacando esta trágica foto de un niño en Misiones lengüeteando el piso para tomar agua. No es posible esto. Veía esta foto y yo decía, pensá que la Argentina tiene la tercera reserva natural de agua más grande del planeta, el acuífero Guaraní, que comparte
¿Cómo la gente no va a tomar agua acá? ¿Dónde nos hemos ubicado? A pocos kilómetros de dos de los polos industriales más grandes del país, Zárate y Campana, para hacer un polo de solidaridad. A 58 kilómetros de San Pedro, a 3 horas y media de mi querida ciudad Santa Fe, a 1 hora de Capital, 1 hora y media, de acuerdo al tráfico, a 31 kilómetros de Campana, a 18 de Zárate. Buscar un pueblo en donde todos los argentinos digamos, qué paradoja, ni siquiera en un pueblo la gente ha salido de la pobreza o no ha caído en la pobreza. De 22.000 personas, hoy, después de la pandemia, puedo decir que 12.000 personas sufren la pobreza allí. Es un pueblo paradigmático, argentinidad al palo. Tiene centrales nucleares, pero no tiene una ambulancia. No tiene hospital, por supuesto. Fuimos midiendo el pueblo, las manchas ven las distintas villas miserias que se fueron generando, las realidades educativas. Es muy importante medir para saber el diagnóstico y cómo combatir la pobreza, los distintos planes de ideas que fuimos imaginando. Este es el tipo de pobreza que se puede encontrar en Santa Fe y en muchos sitios. No es una pobreza en donde hay una superpoblación en el lugar, porque tiene algo de rural, pero las casas son de chapas, de nylon, muy precarias, y así son sus casas cuando llueve. ¿Saben el orgullo que me da cuando las veo venir a la escuela, todas embarradas? Hagan el ejercicio de mojarse los pies y vayan a trabajar con los pies mojados. Lo que fuimos midiendo, lo que en esto estoy muy convencido, lo he recontrarremil estudiado y mi tesis doctoral habla mucho de esto, que el 75% del crecimiento económico de un país y del desarrollo de un país se explica por el capital humano, como descubrió Baker, como descubrió Heckman, como uno puede hoy comprobar. Si no cuidamos el capital humano en todas las etapas, no basta la primera infancia, en todas las etapas, porque incluso el desarrollo cerebral, si bien los primeros 1000 días es un periodo crítico, es hasta los 20 años. El mundo habla de autos autónomos, a la derecha abajo pueden ver puentes hechos en Ámsterdam por impresoras 3D, y nosotros seguimos hablando que la gente no tiene agua potable, que la gente no va a la escuela. Lo que fuimos haciendo, con muchas caídas, muchísimas desilusiones, pero es tan importante la reflexión de Pedro. Para trabajar en la pobreza hay que perdonar, olvidar y continuar. Todo el tiempo. Perdonar, olvidar y continuar. Armar un jardín Montessori, por ejemplo, ustedes, es importante, porque la verdad que esta educación es de excelencia. María Montessori fue una científica pedagoga italiana que creó una forma de educar a los niños que ha sido estudiada y medida como una de las educaciones iniciales de mayor eficacia para que esa criatura le vaya bien en el primario, en el secundario y en el trabajo. No por nada los creadores de Google, de YouTube, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, se formó con este tipo de educación inicial. Que los más pobres de Lima, Zárate, se eduquen con ese tipo de educación, igualar para arriba. Entonces hay 2 áreas ahí, nido de 0 a 18 meses y comunidad infantil de 18 meses a 3 años. Hicimos guarderías de 4 a 7, siempre el niño dentro de la cama sola y el adulto trabajando, estudiando, formándose. Fuimos resolviendo patologías muy típicas de la pobreza con gente que viene para 1 vez, para 2 veces, para misiones, que hay que hacer. ¿Alguna vez vieron un cuidacoche con anteojos? Un limpiavidrio con anteojos. Esa gente usa anteojos también. No veo nada, Gastón. ¿Cómo van a estudiar? ¿Cómo van a trabajar? Entonces, resolver problemas oftalmológicos, odontológicos, que aprendan a soldar, que aprendan herrería. Muchas son mujeres. Gran parte de la violencia de género que sacude fuertemente a estas poblaciones se resuelve que ellas obtengan la libertad financiera para emerger del sitio donde muchas veces sobreviven y son rehenes. Haciendo nuestros invernaderos, nuestros bancos de escuela,
aprendiendo a manejar una moladora. Por eso le agradezco, creo que está quien lidera Jerárquico Salud, que nos donó una soldadora. Cuánto la hemos usado, eso es oro para nosotros. Soldadoras, moladoras, circulares, cajas de herramientas, todo lo que nos permita dar oficios y formar y no cansarse de formar. Acá hay varias imágenes que quiero destacar. A la izquierda viene a la derecha Caterina, mañana rinde fármaco, terminó la secundaria y rinde fármaco mañana, es profesional, va a recibirse de enfermera este año e integra el equipo de salud con un pediatra, un nutricionista, una traumatóloga, y está ella que le da una mirada al profesional que muchas veces no tiene, porque no vivió en la pobreza, y ella sí le puede contar si el tratamiento que proponen es viable o no para la condición en la que viven sus compañeros, sus compañeras, sus amigas, conocidos, etc. Armar la propia escuela. ¿Es Harvard? No, no es Harvard. Pero la hicieron ellos. Y eso es el éxito de tener toda la gente escolarizada en Acamasoa. De armar los divisorios, de convocar a los docentes, y eso es de un valor grande. Hablan, mi escuela, vení a mi escuela, te dicen. Después el hecho de uno aprender. Yo la verdad me formé para ser economista, para escribir, para trabajar en la empresa de mi padre, de la cual estoy infinitamente orgulloso. Y no sabía quizás usar una moladora, una circular. ¿Y que miro para el costado? No, no. Hay que sudar dignidad con ellos. Esa es la clave, transpirar en conjunto, codo a codo. Que te duelan los mismos huesos a la noche. Eso arma andamios internos, inquebrantables. Por eso en los momentos límites, la gente responde como responde, porque sos uno más de ellos. A mí me han dicho, yo no sabía que vos comías lo mismo que nosotros. A ese nivel de ostracismo hemos llegado. Ir armando, revocando, armando carpas, nuestra huerta hidropónica, armando paredes, revoques, lugares, y así van caminando. Y esta huerta hidropónica que es un orgullo para nosotros. Hemos podido, por ejemplo, cosechar en los últimos 90 días 20.000 tomates cherry que son vendidos y adquiridos, y así ya compraron, recaudaron 66.000 pesos. Hay que comprar barras del 12 y barras del 6 y más yacima para hacer la primera platea, la segunda. Ni siquiera la organización humanitaria asista. Esto para muchos de los empresarios que están acá. Compren el hierro para que nosotros lo hagamos vigas. Compren el hormigón armado para que se convierta en una platea. Súmense de ese modo. Desafíennos de ese modo. Así ustedes trabajan, perfecto, lo quiero ver. Las distintas huertas que fuimos haciendo en tierra, recolectando residuos. Ayer estábamos en el basurero de Lima y nos reíamos y decíamos, mirá dónde estamos, y recolectando botellas, y viendo esa ventaja comparativa, es triste lo que digo, que en Lima no se recolecte la basura. Y nosotros buscando botellas porque viene Semana Santa y hay que hacer velas y vender. Y siempre este espíritu emprendedor, de no esperar a nadie. La reflexión de Milagros, que es un orgullo esta chica. Miren la reflexión final, no por mi palabra, porque me elogia a mí. Lo aprendimos de vos, ella estaba feliz a la derecha, comprando por primera vez a sus 17 años, comprando por primera vez en el supermercado lo que ella quería, no lo que le donaban. Siendo abanderada de la provincia y reflexionando y diciendo, lo aprendimos de vos y del padre Pedro, que nos enseñaron a que los seres humanos tienen que ser bien tratados y darles más que un plan social. Esa chica hoy, perdone la emoción, porque uno no lo puede vivir de otra manera esto. Cumplió años el 15 de enero, 18 años, vivía con 2.900 pesos. Y hoy fue contratada laboralmente en una empresa Adlic, en la huerta hidropónica de frutilla más grande del país, porque hace un laburo bárbaro, porque mide el pH, la conductividad, sabe poner los micronutrientes, los macronutrientes, y le cambió la vida.
sale a las 5 de la tarde y va a rendir física, como la semana pasada, porque quiere terminar la secundaria. Sale del trabajo y viene a ayudar a Camasoa y va por su casa como una flecha. Pero esto es lo que hacemos. No somos perfectos ni mucho menos. Y hoy estamos en este último batallón, y con esto ya termino, que los invito a sumarse, que es esta parte de la historia. A ver si puedo subir el último documento, que es el barrio que decíamos hacer. Hemos tenido la suerte de, gracias a la enorme generosidad de mis padres, me va a matar mi papá, pero bueno, ese, un acto de justicia, es decir, mis padres que ayudan y que hacen que esto pueda ser viable. Y pudimos comprar 4 hectáreas y hoy uno dice, bueno, va a salir, aunque sea con los dientes, vamos a hacer el primer barrio de Acamazúa para que después se extienda. Y concretamente, ¿qué buscamos acá? Vamos buscando premisas de diseño, pensando cómo va a ser este barrio. Acá pueden ver, volvemos a la idea de los romanos, de los griegos, imaginar el anfiteatro en el medio, lugar de encuentro, los sitios de mercado para emprender, las casas no una pegada a la otra, sino que siempre miren hacia el verde, que todas tengan su gasillero, su huerta, que los canteros sean huertas, que siempre haya sitios de trabajo, de educación, que sea de una forma circular, de colores, que haya sitios de esparcimiento, de lectura, como se ha hecho en Medellín. Y esto es un poco los renders. Ahora en abril empezamos estas 2 viviendas, y ahí pueden ver, ¿pueden los pobres tener casas de colores dignas? Claro que sí. Se la van a hacer ellos sudando en conjunto. Casas pensadas justamente en 78 metros cuadrados, resolver algunos dramas, 3 dormitorios para la pareja, para los varones, para las mujeres, en los pasillos, aprovechar la arquitectura milimétrica de la arquitectura naval, para que terminen de estudiar, para que terminen de trabajar, el lugar de encuentro familiar. Los pobres no es solamente gente que va al baño, se pelea con su hijo y duerme. El hábitat es fundamental. Los sitios que les decía, los canteros huerta, los mercados, donde van a exponer todo lo que hacen. Y bueno, tendremos que buscar esquemas de construcción. Nosotros no podemos hacer una cañería cloacal, no está dentro de nuestras posibilidades, pero sí podemos hacer biodigestores cloacales con residuos y generar con esos fertilizantes y venderlos, sí recolectar aguas de lluvia, aprovechar la tecnología disponible. Bueno, acá un poco la construcción en seco que vamos a hacer, la distribución de las casas, y la invitación es eso, donde puedan, como puedan, súmense de la forma que puedan. Ya lo que están haciendo ahora es precioso, y les agradezco de corazón, perdonen la emoción, nunca he sabido controlarla, ni tampoco busco controlarlo, vivo como siento, y así uno trata de transitar. Un párrafo aparte, muchas veces me convocan a mí a hablar, pero es muy injusto. Los verdaderos protagonistas son las familias y todos los donantes y todos los voluntarios que hacen esto viable. Muchísimas gracias. Bueno, Gastón, muchas gracias y sinceramente no tengo muchas palabras para decirte. Es más que admirable lo que vos hacés, y yo te lo he dicho muchas veces, y quiero agradecerte a vos, y también se lo he dicho a tu padre, felicitarlo a él, porque, digamos, bueno, es tu padre y es la educación que te ha dado. Yo no tengo más que agradecerte y además admirarte, y vos sabés que ya te lo dije muchas veces y estoy reiterándolo, pero sos yo no sé si tengo muchas personas a las que realmente admiro, pero vos sos una, eso no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Tito, muchísimas gracias. No, por favor. Y quisiera, no sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión de los presentes. Alguien levantó, era un aplauso, perdón, creí que alguien levantaba la mano.
Pero yo tengo acá un par de preguntas, pero sinceramente, bueno, es un poco a lo mejor para cambiar el clima, porque nos dejaste a todos, digamos, yo creo que felices, pero con una gran reflexión que tenemos que hacer respecto de todo lo que nos está pasando. Pero bueno, yo una pregunta que tengo acá anotada refiere un poco a la cuestión del asistencialismo que vos mencionaste. Y una pregunta que a lo mejor cabe es, porque nosotros estamos en una sociedad donde se privilegia mucho el asistencialismo y por todos los sectores de la sociedad. Yo digo, a veces es como que estamos un poco enfermos de asistencialismo. Y el gobierno o los gobiernos se escudan mucho en eso, se escudan en el sentido de que atrás del asistencialismo desarrollan acciones que no son virtuosas, todo lo contrario. Aumentan todavía el círculo vicioso en el que estamos entrampados. Y dentro de ese concepto del asistencialismo está lo que escuchamos todos los días, la solidaridad. Y entonces se plantean cuestiones como el impuesto solidario. Y la pregunta concreta es, vos en esa expresión impuesto solidario, ¿no es un oxímoron eso? Mire, yo el asistencialismo lo combato porque lo sufro, porque cuando veo a una persona que ha perdido la esperanza, cuando te contratan a alguien, el año pasado temporalmente contrataron 18 madres para laburar también en esta empresa que hace huertas hidropónicas y 15 dijeron, si pierdo el plan social, me importa nada. Salió realmente la oportunidad, pero 3 con mucha cautela y lógico, por eso los incentivos que son tan importantes en la ciencia económica, dijeron, bueno, Gastón, pero yo tengo una pensión, porque claramente, y era verdad esto, tengo un hijo que tiene una discapacidad, tengo más de 7 hijos, y después del laburo temporal, y ya me han 6. Digo, pero explíquenme esto. Una persona tiene 7 hijos, y vos le diste un plan social porque lo necesitaba, porque tenía una discapacidad, por lo que sea. Consigue un laburo. ¿Cómo va a ser una incógnita? Debiera ser no sé, expresar felicidad. El laburo fijo es otra cosa, ahí se debiera cortar y ya entran en lo fijo. Lo temporal, no puede ser que no puedan ingresar, pero fue bueno para que vean la trampa en la que estaba el metido. Y en cuanto al impuesto, Argentina no da más de impuesto, no da más. Entonces, buscar estas salidas que sin duda generan mucha discusión en la sociedad, ustedes no sé si lo tienen en claro, creo que muchos sí, de los 163 impuestos que tiene la Argentina, 10 recaudan el 90%. 10 solamente. Entonces, fíjense la maraña de regulaciones que hay que imposibilita que quien está emprendiendo, quien suda, quien arriesga capital, además muchas veces se cree que el empresario menosprecia a sus empleados. Habrá casos aislados, pero el empresario sabe su familia, recorre la trayectoria de ese hombre que ingresó, esa mujer que ingresó y después se casó, tuvo hijos, tuvo sueños, fue a la escuela, ayudó en tal o cual cosa. Pero se pinta siempre como que el que genera riqueza es un enemigo. Y todo lo contrario, el que genera riqueza está generando bienestar en la sociedad. Ahora bien, el que genera riqueza compitiendo limpiamente, no siendo un empresario prebendario amigo del poder. Eso es otro cuento. Pero el que arriesga capital, el que emprende, el que para mí es un héroe. Si un tipo que sobrevive a 2 hiperinflaciones sin guerra que hubo en la Argentina, el país mayor defolteador de la historia mundial, sobrevive acá para sacarse el sombrero. Entonces, a mí esos impuestos no los entiendo y creo que es más de esto de distraer a la sociedad que otra cosa. Además, cuando uno evalúa la recaudación final, tampoco es que resuelve la pobreza, ¿eh? Porque la pobreza no es solamente transferir ingresos. Muchas veces transferir ingresos per se genera más daño. Sí, gracias. La siguiente cuestión es esta.
Juan, ¿querés preguntar? Habilita el micrófono, adelante. Sí, ahí está. Bueno, ya que tocó un tema de cómo es el tema de la pobreza, este amigo, yo tengo una visión política y tiene razón cuando dice que aquel que da empleo es una mala persona. Entonces, esa política de Estado que tenemos nosotros desde hace muchos años es la que nos está generando cada vez más pobreza. Si acá nosotros, el gobierno nacional que está, el que estuvo y el que estará, no concretamos la disminución de impuestos para que los que trabajan en negro se involucren en la parte impositiva, porque la línea de impuestos que tenemos nosotros es excesiva desde todo punto de vista. No bajamos los intereses, cosa que aquel emprendedor que necesite un crédito, el crédito sea para invertir, producir y dar trabajo. Esa es una línea del desarrollismo. Entonces, nosotros estamos encerrados en la inflación. En la medida que no se bajen los impuestos, no hay ninguna posibilidad de sacar a la gente de la pobreza, porque no hay trabajo. Acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Generar que los emprendedores, los empresarios, puedan dar cada día más trabajo. Pero ¿cómo se hace? Nosotros tuvimos el gobierno anterior que pidió préstamos en dólares y en vez de prestarlo en dólares a los empresarios para que inviertan, ¿qué hicieron? Lo vendieron en el mostrador. Es un acto antipatria totalmente, es para generar pobreza. Entonces, si nosotros no salimos de esta encerrona, ¿qué significa? Que los que administran los estados municipal, provincial y nacional hagan una ley de austeridad. Nadie habla de austeridad acá. Acá el Estado Nacional gasta como si fueran reyes, por decir una estupidez que los reyes yo ni sé qué carajo son. ¿Me entendés? Nosotros somos argentinos, yo soy descendiente de inmigrantes, de estos abuelos inmigrantes que crearon la sociedad italiana, española, los vascos, los alemanes, todos vinieron a trabajar, hicieron la Argentina grande de la riqueza y nosotros estamos viviendo arriba de eso, endeudados y pagando intereses. No salimos de este país y los señores que administran el Estado, sean del partido que sean de la junta que sean, si no dicen un día vamos a gastar menos, señores, esto es como una casa de familia. Si vos gastás más de lo que recibís, y seguramente vas a terminar, para que lo atienda acá nuestro amigo, en un lugar de la pobreza. Así que yo realmente, como vos decís, Alberto, hay que valorar el trabajo que hace esta gente. Yo no lo hago, la verdad, yo no trabajo para la pobreza. Si uno puede colaborar, colaboramos. Pero, ¿por qué los ciudadanos civiles tenemos que preocuparnos por la pobreza cuando tenemos un Estado al que le pagamos impuestos todos los días? Ellos están para arreglar las cosas. Supe hacer un escrito hace muchos años que decía ¿cuánto nos cuesta la pobreza? Desde que sale la plata del Estado, pasa por el ministerio, del ministerio a la secretaría, de la secretaría a la municipalidad. ¿Qué les llega a los pobres? Les llega el trabajo de la gente individual, ciudadanos de trabajo como este muchacho. Pero en el otro lado, quien habla mucho es un cura. Y yo te voy a decir, querido amigo, que los curas son poco Jesús, no están con los pies en el barro. Pero bueno, es una cuestión que yo tengo muy personal como visión de estas cosas. Te felicito y todas las veces que podamos darte una mano vamos a estar ahí. Y gracias por estar presente como hoy. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Alberto. Sí, perdón, ¿se me escucha? Sí. Alberto. Alberto. Tío Legario, adelante. No, una pregunta para Gastón. ¿Cómo se puede colaborar? Viendo de que ahí hay muchas cosas que
me involucran a mí como profesional de las ciencias agropecuarias. Si te parece, Olegario, yo voy a poner acá en el chat el correo de Acamasoa, y yo creo que en tu caso, sin duda con conocimiento, abriendo puertas, porque nosotros estamos, por supuesto, entrando ahora en este mundo agropecuario que es apasionante, y que bueno, hemos decidido sobre todo a través de la hidroponía poder un poco ganarle el tiempo a quizás la falta de conocimiento técnico, porque esta hidroponía que aumenta tanto la productividad, que el riesgo de cultivos es casi nulo, que hace que la gente se forme en un producto que es muy demandado, todo lo orgánico. Así que yo ahí te pongo el mail, y bueno, por supuesto nosotros tenemos la forma de tener el contacto en común de números, y nos hablamos y buscamos la manera, pero creo que dando conocimiento y abriendo puertas, vaya si vas a ayudar, Olegario. ¿Cómo no? Lo prometo, pero a partir del 31 de marzo cuando regreso. Perfecto. Fabián, ¿usted quería hacer una pregunta? No, quería saludarlo y felicitarlo a Gastón. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. La verdad, soy secretario de la Asociación Civil Río Paraná, y para nosotros es un orgullo como santafesino tenerte acá con nosotros. Muchísimas la verdad gracias. que tu trabajo nos enorgullece. Yo conozco a tu padre y nos conocemos hace muchos años, y para mí es un orgullo tenerte como santafesino y valorar todo lo que estás haciendo. Y Muchas contar gracias. con nosotros. Lo sé, muchísimas gracias. Bueno, Gastón, hay una pregunta, digamos, que me gustaría, que siempre quise hacerte y nunca, por una cuestión u otra, nunca te la hice. Y me gustaría saber cómo fue el primer momento cuando te encontraste con Opeca. ¿Qué reacción tuvo él? ¿Cómo te recibió? Y me temblaba todo, porque uno no deja de ver en esa figura un hombre colosal, pero me preparé a ese encuentro yendo en la camioneta que me fue a buscar de uno de sus colaboradores y recorriendo el primer barrio, y me llamó la atención que nada se llame Pedro Opeca. Ya dije, este tipo ya es lo que yo vine a buscar. Nada se llama Pedro Opeca. Miren que él gasta 25 toneladas de cemento por semana. Construye a un ritmo de 100 casas por año, y nada se llama Pedro Opeca. No hay un cartel, no hay una avenida, no hay un cuadro. Y me preparé, bueno, con toda la aspiración que tenía, porque yo le escribí a Pedro y a través de sus hermanas llegaba a Ascar con la idea de lo que vos necesites que haga, hago, lo que haya que aprender, aprendo. Y enseguida, bueno, es un hombre con un carisma muy especial. Y me dio un abrazo y me dijo, solamente Dios sabe lo que puede ser una obra de Acamasoa en la Argentina. Vamos a laburar. Y ya está. Y cuando vos te pones a laburar y vas viendo, y bueno, aprovecho lo de Juan, que yo sé que mucha gente con la iglesia, con los sacerdotes, se ha visto decepcionado. Pero en el caso de Pedro, ese tipo sí que ha imitado a Jesús, porque yo veía una cosa que era maravillosa. A los 5 de la mañana hacía su misa en su capillita, y a partir de las 6:30 vivía como un albañil, como un arquitecto, como sacerdote muchas veces, como psicólogo, como ingeniero, como hombre de una humanidad realmente admirable, pero con una capacidad para darse cuenta de que esta es una lucha que él debe dar y que debe hacer cosas para que lo traspasen cuando él ya no esté. Por eso vos ves que la organización está armada para eso. Entonces, bueno, el encuentro fue precioso, muy emocionante, y con el paso de las semanas, y bueno, hoy ya que uno tiene el contacto permanente, es como mi hermano más grande, es un hermano, tenemos ese trato de hermandad y de sabiduría, porque recurro muchas veces a él en los momentos de mayor incertidumbre, y siempre tiene esa fuerza, ese coraje, esa alegría para hacerte ver de que no hay que desanimarse y que siempre vale la pena, que nunca se estuvo más oscuro como un segundo antes del amanecer.
Perfecto. Bueno, Gastón, nada más que agradecerte sobre todo la reflexión y la enseñanza que nos dejás, porque es realmente extraordinario. Lo tuyo es extraordinario. Muchas gracias, Tito, y saludos a todos y un fuerte abrazo y gracias por el respeto, las palabras de cariño. Y bueno, ojalá que siga creciendo su asociación, que tanto bien hace fomentando ideas que incluso han llevado al país a otro podio en el que ya no estoy, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias. Y Abrazo. la palabra es gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Gastón.